Norge. Bueno, como les estábamos contando, el tema de hoy, la que mucho abarca, poco aprieta. Por acá se acaba de unir nuestra amiga y compañera Norgeli Romaña. Ella también está en Colombia. Ella también está por acá cerca, así que bienvenida Norge, gracias por conectarte. Entonces, hoy nuestras anfitrionas, Norgeli Romaña, Julier Sotelo y Alicia Lejos, nos van a compartir un poco de su trayectoria, nos van a responder algunas preguntas y nos van a compartir algo de sus historias con respecto a este tema. Así que los invitamos a que abran su mente, a que abran su corazón para que escuchen a estas tremendas mujeres que desde su experiencia hoy nos van a contar. Así que comenzamos con Norgelis Romaña. Norgelis, ¿en algún momento de tu proceso te diste cuenta que estabas haciendo demasiadas cosas pero sin avanzar realmente? Cuéntanos. Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga, gracias Rosmira, Julier, Alicia, por ahí también vi a Idalí, un abrazo desde Colombia. La verdad es que cuando emprendí este proyecto, como venía de una vida indisciplinada, yo creía que podía hacer muchas cosas para obtener resultados acá. Y la verdad era que hacía tanto y veía que no avanzaba. Hasta que llegó un momento que dije, no, tengo que tener enfoque para yo empezar a tener resultados. El mundo empresarial es tan difícil, digo yo, porque cuando usted no deja lo que ya trae de la cultura, de la crianza, porque vivimos en una cultura donde se cree que el que vive ocupado, trabajando diariamente, es el que más avanza. Y es una mentira. Entonces, yo cuando arranco en el proceso sentía que no avanzaba, pero era por eso, no tenía disciplina, no tenía enfoque. Es más, no tenía un sueño claro, ardiente y definido. Entonces, por eso me sentía frustrada de ver que hacía y no avanzaba. O sea, yo sentí que estaba como dando vueltas y más vueltas. Cuando me enfoco, ahí vienen los frutos y empieza uno a disfrutar de esos frutos, porque la verdad es que cuando usted hace poco pero con dirección es que vienen los resultados. Exacto. Gracias, Jorge. Gracias por compartir. Bueno, Jorge, y cuéntanos, ¿cómo se veía esa etapa en tu vida? No escuché. Jorge, ¿cómo se veía esa etapa en tu vida? ¿Qué actividades hacías? ¿Me escuchan bien? Se entrecorta. Como que se cortó. Se te frisa, no, Rosmi, a raticos. Otra vez. Ahí. Jorge, cuéntanos, ¿cómo se veía esa etapa en tu vida? ¿Qué actividades hacías que parecían productivas pero no lo eran? ¿Y cómo afectó eso tus resultados? La verdad era que empezaba a llamar, llame persona. Y en esa llamadera encontraba personas que yo al inicio decía que hacían perder el tiempo, pero era una transformación, un aprendizaje, era más empoderamiento. Entonces, cuando me decían, sí, muy bueno, sí, llámame más tarde o llámame mañana, entonces yo tenía mi lista
colocaba para mañana. Mañana llamo y resulta que la persona me decía lo mismo. Ahora estoy muy ocupado, o sea, el ocupado era él. Y me puedes llamar en la noche. Y yo cogía y otra vez agendaba y en la noche llamaba a esa misma persona. Y así estuve meses tras meses detrás de alguien. Como no entendía cómo era el proceso, entonces empezaba a hacerle ese seguimiento y él lo que colocaba era excusas, excusas, excusas. Y yo eso no lo entendía. Hasta cuando ya uno tiene claridad de esto, de que yo llamo una, dos, tres veces y la persona me saca, me vale, digo yo, no, este no le interesa, este no está listo, hay que buscar a otra persona. Pero sí me pasó, en la llamadera me pegué. La mayoría de nosotras hemos pasado por ese proceso, por esa situación, Exactamente. pero ya sabemos que el hecho de que nos digan que no, no nos están rechazando a nosotros, sino que realmente están rechazando una gran oportunidad y bueno, ellos se lo pierden. Así que ese no es una nueva oportunidad. Norge, ¿y qué emociones vivías en ese momento? ¿Cansancio, frustración o ansiedad? ¿Cuál de esas tres emociones te acompañaba en ese momento? Todas las anteriores. Pero sabe, como uno emprende y empieza a llamar a amigos, familiares, vecinos, la gente que te conoce, y cuando ellos rechazan la oportunidad, eso siente uno un dolor. Porque ya usted vio lo que ellos no ven. Y uno sabe que algo es bueno y cuando usted está disfrutando de algo bueno, usted lo quiere compartir es con la gente que conoce. Hasta que un día entendí que a la cima se llega solo. Y yo decía, pero ¿cómo que a la cima se llega solo? Resulta que no va a llegar con tus amigos, tus familiares, tus vecinos. Vas a llegar con gente que ni siquiera conocían. Eso está pasando aquí en la sala. Está Rosmira. Rosmira Maya vive en Carepa, pero Norgeli también. Pero mire que yo no conocía a Rosmira. Y a través de este proyecto Rosmira llegó a mi vida. Pero Rosmira conecta a Alicia, conecta a Juliet y así es que uno empieza a crecer. Entonces sí sentí todas esas frustraciones, ese dolor. Mire, es tan bravo este proyecto cuando usted todavía no está preparado para enfrentarse a ese rechazo, que uno hasta llora, lágrimas. Es muy doloroso, por eso este proyecto no lo hace cualquiera. Esto es para los valientes y esforzados. Así es. Bueno, y continuamos con Juliet Sotelo desde Medellín. Juliet, cuéntanos, ¿en algún momento de tu proceso te diste cuenta que estabas haciendo demasiadas cosas, pero sin avanzar realmente? Bueno, buenas noches. Gracias a las personas que se conectan, que nos acompañan. Y me pasó lo mismo que a Norge, pero también algo que me afligía era el nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, cuando cae ese dicho, queremos hacer todo el mismo día, ¿no? Entonces ahí es cuando yo quería, cuando tú decías la figura del pulpo, el pulpo Paul que quiere barrer, trapear, cocinar y atender los niños y llamar por el teléfono. Pero hay una frase de Horacio que dice, vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto de mañana. Y realmente cuando nosotros no empezamos a vivir el día de hoy, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces ahí es donde el que mucho abarca poco aprieta, tú tiras y quieres agarrar todo y se te va de las manos, como el que va detrás de dos conejos. O uno de los dos se le escapa o se le van los dos. Y creo que todos empezamos así, con la familia, con los negocios, con la escuela de los hijos, con los trabajos. Entonces, cuando tenemos multitareas, eso lo que hace es que nos desenfoca
y como empezamos a preocuparnos de que el día no nos va a alcanzar y que mañana tengo otras cosas, pues la agenda, en vez de volverse una ayuda, se vuelve a veces un problema. Pero yo aprendí que el secreto de esto es que hay que aprender a decir no a cosas que son poco urgentes, que a veces hay cosas urgentes que no son prioritarias, y decirle sí a las importantes. Entonces, cuando uno empieza a identificar eso, empieza a darle valor al tiempo, y así que empieza a priorizar. Si tú haces solo 3 cosas importantes en el día, que esas sean las prioritarias con las que tú empiezas. Pero eso no fue fácil. Eso lo aprendí gracias a un sistema educativo de la cual nosotros hacemos parte y que nos ha ido enseñando, y que así como le damos postura al negocio, también le damos postura a las cosas de la casa, postura a las visitas, posturas a otras cosas. Y eso lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque yo creo que si no hubiera aprendido eso, empezamos a colapsar. Eso fue lo que a mí me pasó. Gracias. Bueno, y ya nos dijiste una parte, ¿qué actividades hacías que parecían productivas pero no lo eran? ¿Cómo afectó eso tus resultados? Bueno, yo soy una persona que vivía sobrecargada cuando trabajaba. Entonces trabajaba la casa, mi hija, las tareas del hogar, porque es que nosotros, los que somos padres, incluidos también los hombres, cuando salimos del trabajo y llegamos a la casa, seguimos trabajando en nuestro hogar. Los quehaceres del hogar, eso también es un trabajo, es una responsabilidad. Entonces, cuando eso empezó a suceder, me recordó cuando sobrecaí en el síndrome, y yo dije, no me puedo descuidar, no me puedo estresar y no me puedo atosigar. Entonces, habían cosas que no se podían hacer el mismo día, se planificaban para el día siguiente, porque a veces se pone en juego nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra tranquilidad. Es decir, queremos tener un negocio, un emprendimiento, cuando también tenemos un trabajo, cuando tenemos una familia. Entonces hay que saber vivir en equilibrio. Creo que en muchos likes que hemos hecho hemos hablado del verdadero equilibrio, que es saber a qué le damos prioridad, a qué le decimos sí, a qué le decimos no, para evitar nosotros en estrés, en sobrecargas, y nosotros no tenemos ni 15 ni 20 años. Entonces a veces viene la menopausia, la premenopausia, y vienen otras cosas que se van sumando y quedamos con una vida llena de estrés, y ahí es cuando contestamos con 3, 4 piedras en la mano. Y es que eso no es de ahora, sino son cosas acumuladas por no saber decir no, por no saber organizarnos y por no saber priorizar. Tú lo has dicho, Juliet. Eso es supremamente importante, y eso lo vamos aprendiendo en el camino, y eso lo hemos aprendido gracias a ese sistema educativo tan maravilloso que tenemos en nuestro proyecto de vida. Ahora, Juliet, ¿qué emociones vivías en ese momento? ¿De cansancio, de frustración o de ansiedad? Todas las anteriores. Mira, cansancio, porque cuando tú tienes muchas cosas por hacer, sin hacerlas ya estás cansada. Ahí es donde viene lo de las tareas, que nosotros queremos hacer muchas tareas, y o una tarea grande ya nos agobiamos. Entonces donde tú vienes y vienen las micro tareas o el delegar, lo que hemos aprendido en este negocio. Frustración, porque cuando tú tienes una lista de actividades y te das cuenta y dices, ay, no alcancé sino a hacer una, me quedaron tantas para mañana, volver a reagendar, volver a organizar, y mañana vuelven y me salen las de mañana, uno se frustra, y como seres humanos no nos gusta fallar. Siempre queremos obtener buenos resultados, y la frustración es algo por lo de que muchas personas no la saben manejar, o no la sabemos manejar también dependiendo de en qué época de la vida estamos. Porque si todo está marchando bien en casa, si todo marcha bien en el negocio, y tú te frustras porque una persona te incumplió una agenda, pues no te da tan duro.
Pero si tienes tu hijo enfermo, el negocio no tiene los resultados y de paso no cumples con tu agenda, la frustración pega más duro. Entonces, y el cansancio como tal y la ansiedad. Cuando tú estás frustrado y cansado, se te aumenta la ansiedad. Entonces ya no duermes, ya te sientes incómoda, ya no rindes como antes y entonces se te empieza a notar en el mal genio, en cómo hablas, en cómo actúas. Y la verdad es un poquito maluquito. Por eso es mejor hacer poco pero bien hecho que mucho y quedar cansado. Así es, Juliet. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos para Japón, como dice una amiga mía. Nos vamos para Japón con Alicia Alejo. Cuéntanos, ¿en algún momento de tu proceso te diste cuenta que estabas haciendo demasiadas cosas, pero sin avanzar realmente? Y siempre he sido bien enfocada, bien disciplinada con mis acciones diarias y pues comencé a tener buenos resultados. Llegó a los 2 años más o menos de iniciar el proyecto así, de forma profesional, ¿no? Quería hacerlo bien, comenzar a construir un equipo. Llegó pues la invitación de ser corredora de bienes inmuebles. Esto había sido un tema que antes, mucho antes de conocer el multinivel, pues me había entrado el interés, pero nunca llegué a hacerlo. Entonces, cuando llega esta oportunidad a mi vida, esta propuesta, ¿no? Estaba teniendo los resultados, estaba teniendo un equipo, estaba teniendo un ingreso, estaba teniendo como que sentía que todo estaba yendo en control. Y dije, bueno, es un ingreso más, pensé, y me entró la curiosidad y acepté. Y dije, sí, me voy a organizar, voy a hacer esto, todo. Entro, comienzo a hacer todo, comienzo a aprender, a salir, a ver las casas, perdón, a ver los clientes y todo eso. Y me comencé a dar cuenta que no era lo mío, ¿no? Y que me estaba llenando de actividades y de responsabilidades y estaba distrayéndome de lo verdaderamente importante para mí, que era mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, pues yo agradezco a las personas que me lo propusieron, que me enseñaron, que me ayudaron, me guiaron, pero me di cuenta pues que realmente no era lo que quería, ¿no? Y lo dejé, duró unos meses y regresé a lo que yo estaba haciendo ya más enfocada y dándome cuenta pues que tenía que darle, como se dice, todo de mí, realmente para que siga creciendo, ¿no? Lo que era mi proyecto. Así es. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¡Qué guerrera, Alicia! Pero mira que esas etapas son tan bonitas porque nos enseñan que realmente uno a veces piensa una cosa y a la hora de la verdad, cuando lo va a ejecutar o cuando la va a hacer, mira que es bonito porque se da cuenta que realmente eso no era lo que tú querías, ni era lo que querías como enfocar, pero eso hace parte de un proceso y eso es muy bonito también porque eso nos ayuda a seguir adelante. Así es. Bueno, ¿y cómo se veía esa etapa en tu vida? ¿Cómo te sentías tú en esa etapa que estabas viviendo? Bueno, en ese momento pues estaba con un equipo de varias líderes, teníamos pues un plan de trabajo, ¿no? Eventos, reuniones, había toda una programación, ¿no? Y pues tenía que ver por cada una, por el avance, ¿no? De cada grupo, de cada líder. Entonces, ya agregarle las otras responsabilidades era pues como que al principio uno siente, sí, lo voy a administrar, lo voy a organizar bonito, todo, pero comienza la necesidad de una líder, de la otra, y siempre pues hay situaciones que hay que solucionar, que hay que guiar, y ya se me cruzaba un evento con el otro, ¿no? Y lo otro era también la información que uno va compartiendo, ¿no? Y pues también las reuniones de lo que era en ese momento, pues, la casa inmobiliaria con la que estaba trabajando.
Entonces ya comenzó a hacerse, como decir, más que algo que aportara, pues un problema, ¿no? Y ya me sentía así como que ya me está faltando, y también uno tiene la casa, tiene el hogar, tiene la familia, ¿no? Como estaba explicando Julieta, a veces quieres hacer muchas cosas y ya como que te va quedando y ya te vas sintiendo pues que te vas ahogando, ¿no? Así es. Fue una bonita experiencia, como digo, pero comenzó a acumular porque pues mi primera responsabilidad, aparte de mi casa, eran las líderes, ¿no? Mi equipo, el que estaba creciendo, ¿no? Ujú. Claro, claro, imagínate las reuniones, todo lo que conllevaba tu otro trabajo para acumular más actividades. Bueno, ya nos dijiste cómo afectó esto tus resultados. Ahora, ¿qué emociones vivías en ese momento? ¿Cansancio, frustración, ansiedad o todas las anteriores? Todas las anteriores igual. El Ay, querer Dios pues mío. abarcar todo, ¿no? El querer abarcar todo y creerte la multitasking, la multifacética y después decir, no, ya no puedo más, ¿no? Y tenía que dar las presentaciones, enseñar y guiar a las chicas, entonces, ver por nuestros clientes, o sea, son muchas cosas que se juntan, ¿no? Y llega un momento que, ya me sentía cansada, ¿no? Sí, es tremendo. Claro, sí, sí, es una experiencia de desaprender y de aprender, y eso es parte del proceso. Por eso estamos diciendo hoy que una de las frases claves para repetir es: estar ocupada no es lo mismo que ser productiva. Ujú, Y eso era un paradigma que nosotras veníamos teniendo en lo tradicional. ujú. Creíamos que el hecho de estar ocupadas, entonces estábamos siendo productivas, y con este maravilloso proyecto hemos podido desaprender y aprender que, como lo decía Julieta ahora, es mejor que hacer poco que hacer mucho y terminar cansada. Eso es algo que realmente en, en las universidades no nos lo enseñan. Y eso es lo bonito de este maravilloso proyecto que nos enseña a evolucionar. Bueno, continuamos. Ahora seguimos con Norgelis Romaña. Norge, cuéntanos, ¿qué cambió en tu vida cuando decidiste enfocarte realmente? Los resultados se ven, porque en mi caso, cuando decidí dejar de hacer muchas cosas y hacerlas correctas, pero de forma consistente, empezaron a verse los frutos. Y aquí recuerdo un pasaje bíblico donde habla, parece que es en Lucas 10:41, cuando el mismo Jesucristo le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y él la manda que se enfoque en una sola. Y el mismo Jesucristo vino aquí transformado en carne. ¿Y en qué se enfocó? En darnos la salvación, una sola cosa. Entonces nosotros queremos hacer muchas y ahí es que se nos van los pájaros volando. Entonces, cuando ya comprendí que tenía que tener claro, mire que cuando emprendo en el proyecto, el sueño mío, ahora me da risa, mi sueño era ser una madre presente. Pero cuando aclaro la situación me doy cuenta que yo lo que quería era tener un ingreso para nunca más tener que trabajarle a otra persona. Entonces, cuando ya eso se aclara, empiezo a darle así, constante, dele todos los días, pero en la dirección correcta. No hacía muchas cosas, hacía algo poquito, pero con el tiempo eso dio resultado.
Por eso en 20 meses pude liberarme de esa esclavitud laboral y poder empezar a vivir la vida que andaba buscando. Que mucha gente pregunta, pero ¿cómo lo logró? Hermano, eso fue trabajo constante, enfoque. Hay que tener disciplina. Nosotros somos de allá, venimos, allá no nos enseñan eso. Se habla de la disciplina, pero como no se practica, y acá hay es que practicarla. Entonces, cuando usted se enfrenta con usted mismo, con sus debilidades, ahí es que viene la batalla. Y mucha gente abandonan, tiran la toalla, abortan sus sueños. Es en ese momento cuando se enfrentan con esas debilidades. Entonces, lo que uno adquiere ahí son los frutos. Esto es sabroso. Gracias. ¿Y cómo elegiste en qué poner tu energía y en qué no ponerla? ¿Cómo te diste cuenta en qué poner esa energía que necesitabas para lograr lo que te proponías? Cuando entendí que cada no era un fracaso, era una transformación. Eso me iba ayudando a construir más. Entonces, cuando alguien decía no, ya no me dolía, ya dejó de dolerme. Y entonces, cuando uno decía no, decía, este no me va a acercar al sí correcto. Entonces, uno decía que no y yo hacía una lista de 10 personas nuevas, hasta que llegué al límite donde trabajaba diariamente llamando a 15 personas. Y el que decía que no, yo no, es que yo estoy buscando no, ¿sí me entienden? Entonces ya ese no me dolía. Y no, iba sacando hasta que de los 15 salía uno el sí correcto. Entonces ya me enfocaba con ese sí. Exacto. Gracias, Mona. Gracias por compartir. Ahora continuamos con Julier. Julier, contanos, ¿qué cambió cuando decidiste enfocarte y cómo elegiste en qué poner tu energía? Bueno, la verdad que Ovidio dijo, o bien ni siquiera lo intentes, o bien lánzate por completo a hacerlo. Yo cuando hacía muchas cosas, abarcaba muchas cosas y no apretaba nada, estaba haciendo intentos. Y la vida se nos va en intenciones. Entonces empecé más bien a enfocarme en lo que debía hacer y lo que no necesitaba hacer, lo empecé a descartar. Y definitivamente eso me permitió tener un orden. Y cuando tú eres ordenado, tienes la capacidad de decidir a qué le das importancia y a qué no. Incluso hasta a las discusiones. Si tú le das importancia a ciertas discusiones, te desenfocas, te cansas y pierdes el hilo. Entonces es importante eso. Me quedo con eso, Rodney. Nosotras también cada día vamos aprendiendo una palabra de estas mujeres que nos comparten de sus vivencias. Así que gracias, mujeres, por agregar tanto valor a nuestras vidas. Bueno, ahora continuamos con Alicia. Alicia, cuéntanos, ¿qué cambió cuando decidiste enfocarte y cómo elegiste en qué sí poner tu energía? Sí, bueno, en primer lugar, ya eran 2 años que yo había decidido hacerlo de una forma profesional, este proyecto. Ya estaba construyendo, pues tenía un equipo, ¿no? Estaba liderando, estábamos creciendo, estaba yendo bien y estaba rumbo al siguiente rango, ¿no? Entonces, para esto también ya yo tenía pues 7 años de conocer la empresa, ¿no? Entonces dije, no, o sea, yo soy de acá y aquí me quedo y aquí me planto, ¿no? Y a darle con alma, corazón y vida y sabía que yo tenía que seguir creciendo en mi equipo, ¿no? Seguir haciendo mis acciones diarias, enfocada, con un buen plan de trabajo, con unas buenas metas, con los sueños claros, ¿no? Y pues no solamente se trata de uno, se trata
del equipo que ya tú estás formando, de esas personas que vienen, confían en ti y comienzas a trabajar junto con ellas, junto con sus sueños, junto con sus metas y el hecho pues de ir creciendo juntas, ¿no? Entonces fue realmente muy fácil darme cuenta en lo que me estaba equivocando tal vez y poder volver al carril, como se dice, ¿no? Volver a la ruta y decir, vamos y vamos con todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me enfoqué, le di gracias a la disciplina, ¿no? Dije, las cosas se tienen que hacer, aquí hay un sistema, hay una forma de hacerlo y a continuar, ¿no? Entonces, en ese aspecto tuve una buena guía de mi líder. Ella me decía, tu estructura tú la tienes que hacer de esta forma, ¿no? Hay que conversar con las líderes, con todo el equipo que viene, ¿no? Y siempre buscar las soluciones. Entonces, en eso me enfocaba y continué y me sentí muy agradecida por la experiencia vivida, como dije, porque todo es parte, ¿no? Todo forma parte de uno, ¿no? Pero al mismo tiempo de tener esa claridad de decir hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Y las cosas comenzaron a marchar y luego vino ya el siguiente rango, vinieron pues los bonos, los premios, ¿no? Y eso fue pues maravilloso, así que cuando uno realmente te declaras y ves con claridad hacia dónde quieres ir, las cosas llegan, así es. Excelente, muchas felicitaciones, Alicia. Gracias. Muchas gracias por compartirnos de tu experiencia y de tus resultados. Qué bonito. Bueno, y estas mujeres aquí nos acaban de hablar de prioridades claras. Ellas lo han dicho, disciplina, como lo dijo Juliet, decir no sin culpa, aprender a decir que no, que a veces anteriormente nos costaba, porque nos enseñaron a que teníamos que decir que sí a todo y aunque a veces nos sintiéramos como que no podíamos, pero hasta aquí y queríamos hacerlo todo. Enfocarse en actividades que realmente generan resultados y es una organización real, como lo decía alguien, no solamente intenciones, sino realmente priorizar en lo que realmente queremos lograr. Entonces, como lo hemos dicho, no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que realmente nos está acercando a esos resultados que queremos lograr. Ahora, bueno, debemos ser honestas. ¿Qué sientes que hoy te está quitando el enfoque? Háblanos en los comentarios, coméntanos, te damos varias opciones. Las redes sociales sin estrategia. Escuchaba que hay consumidores de contenido y creadores de contenido. Yo eso no lo había escuchado y yo, caramba, bendito sea Dios. Al principio, cuando uno no conoce realmente de prioridades, de darle valor al tiempo, uno es consumidor de contenido y mientras le está consumiendo contenido a otras personas, uno puede estar creando su contenido. En este momento alguien puede estar pegado de redes sociales, del Facebook, del TikTok, del Instagram, viendo. Nosotras en este momento estamos apoyadas de esta plataforma, creando contenido, compartiendo información valiosa para que otras personas y nosotras mismas también podamos seguir avanzando, seguir desaprendiendo y seguir aprendiendo. Así que si eres de esos consumidores de contenido, replantéate. Bueno, otra opción es querer hacerlo todo sola, ¿sí? Al principio, cuando hacemos parte de este proyecto que venimos de lo tradicional, queremos hacer eso. Así que, amigo conectado, amiga conectada que estás aquí, coméntanos si tú te identificas. Otra opción, falta de organización, como lo decía nuestra compañera Norgelis, nuestra amiga Norgelis. ¿Sí? Aquí comenzó a alinearse, a disciplinarse. Y otra opción, no saber por dónde empezar. No saber por dónde empezar. Nosotras aquí hemos aprendido que por donde debemos empezar es por nosotras, por nuestro crecimiento personal, por nuestra mentalidad. Porque nos han dicho que la persona que va a hacer este proyecto
No es la misma persona que entra, sino esa persona en la que te vas convirtiendo. Ahora, escríbelo en una palabra. ¿Qué te está frenando hoy? ¿Distracción? ¿El miedo? ¿El desorden? Como lo decía alguien por ahí. ¿El cansancio? ¿O la confusión? ¿Cuál de esas palabras te está frenando hoy? ¿La distracción, el miedo, el desorden, el cansancio o la confusión? Bueno, ya sabemos, no necesitas hacer algo más, necesitas hacer algo mejor. La diferencia no está en cuánto haces, sino en qué tanto impacta lo que haces. Miren qué frase tan bonita. La diferencia no está en cuánto haces, sino en qué tanto impacta lo que haces. A veces uno se acuesta y dice, ¿qué hice hoy? ¿A quién ayudé hoy? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Sí? Y uno anteriormente parecía vivir en automático. Vivir en automático, se levantaba, se bañaba, se cepillaba, se arreglaba, se iba a trabajar, trabajaba, llegaba, se cepillaba, se acostaba, y así éramos en piloto automático. Ahora, gracias a Dios, tenemos tiempo de analizar qué hice hoy, cómo lo hice, a quién ayudé, qué me faltó por hacer, mirar la agenda, chulear, mirar qué me quedó pendiente, ¿sí? Entonces, eso lo vamos aprendiendo en este maravilloso proceso. Así que, mujeres, saluden a sus conectados, saluden a los que tienen allí, a esas personas que se han tomado ese tiempo de conectarse, de aceptar esta maravillosa invitación. Comenzamos con Norgelis. Adelante, Norge, saluda a tus conectados. Bueno, muchas gracias por conectarse. Aquí tenemos mucha gente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por seguirnos. Shake. Saludos también a estos nombres, Dios mío. Arelis Montoya, Tony, Raimundo y Yesenia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Yuli, seguimos contigo. Saluda a tus conectados. Bueno, vamos a saludar a esas personas fieles que en cada uno de los en vivos que nosotras hicimos desde el año pasado se conectan, nos apoyan, nos mandan corazones, nos regalan florecitas. Legado en Acción fue una iniciativa de nuestra compañera Alicia y la verdad que por eso estamos transformando vidas. Y antes de saludar a las personas que se conectan, lo dijo Daisaku Queda. Dice, no olvides que un sueño sin acción es una ilusión. Y Legado en Acción, mira, aquí estamos accionando nosotras, contándoles nuestras experiencias y todas nuestras aprendizajes que obtuvimos. Entonces, saludo a Campo Rico, a Natalia, a Josefina Machado, a Pauli, a Yoleni, a Jacqueline, a Cayena y a Chilita. Dios los bendiga y gracias por estar aquí apoyándonos. Muchas gracias. Bueno, y continuamos desde Japón con Alicia Lejos. Alicia, saluda a tus conectados. Muy bien, muchas gracias a todos los que se han conectado hasta el día de hoy y en todos nuestros en vivos. De verdad, muchas gracias, son una fuente de motivación para nosotros. Y pues quiero saludar el día de hoy a Jessica Ito, a Ken, a Enrique Gutiérrez y a Silvia en Japón, que han estado presentes aquí el día de hoy acompañando nuestro live. Muchas gracias y que Dios los bendiga y pues muchas bendiciones a todos también. Gracias. Bueno, yo por aquí voy a saludar también a Diego, a Nacho, a Esperanza, a Dana, a Ser Gómez, a Inés, a Cari, a todas estas, a Daniela Amor, a Carlos, a Pisis, a Zuleima. Gracias a todos por los que se van conectando y los que cada que hacemos un live van conectando con nosotros, aprendiendo con nosotras. Qué bonito ver
que este espacio es valorado por algunas personas, así que a todos y a todas les agradecemos infinitamente y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Bueno, si este live te hizo abrir los ojos, síguenos, porque aquí no solo motivamos, te enseñamos a construir resultados reales, porque te hablamos no desde la teoría, sino desde la experiencia que cada una de nosotros hemos venido construyendo en nuestro proyecto de vida. Compártelo con esa amiga que vive ocupada pero que no avanza. Dile, hoy aprendí esto, hoy conocí esto, hoy escuché esto. Y si quieres aprender a enfocarte y generar ingresos con dirección, escríbenos para acompañarte en el proceso. Sigue las cuentas de Julier Sotelo, de Norgeli Romaña, de Alicia Lejos y yo, Rosmira Amaya. Estamos para servirte. Bueno, tenemos el spoiler del próximo live. Aquí estamos generando una expectativa fuerte con nuestros conectados, nuestros seguidores. Y atención, porque lo que viene puede cambiar completamente la forma en la que estás construyendo tu negocio. Porque no todo es hacer, también importa cómo lo haces. Escucha bien, porque no todo es hacer, también importa cómo lo haces. Y en el próximo live hablaremos de cómo manejar la ética de trabajo en tu empresa, porque puedes estar creciendo, pero si no tienes principio, estructura y valores, ese crecimiento no se sostiene. Por eso nos encanta nuestro maravilloso proyecto, porque es un sistema educativo basado en principios y valores del ser humano, la igualdad, el amor, el trabajo en equipo, el liderazgo. ¿Sí? Vamos a hablar de disciplina, de compromiso, de responsabilidad y lo que realmente construye un negocio sólido. Si tú quieres dejar de improvisar y empezar a construir algo serio, ese live no te lo puedes perder. Así que aquí te dejamos la invitación para que te conectes a nuestro próximo live. Así que muchas gracias a todas y a todos por conectarnos. Muchas bendiciones. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bye bye, bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.